Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 20 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura de hasta el 95% contra Omicron. A partir de mañana se aplicará la dosis de refuerzo contra el coronavirus a los sectores de la población de 40 a 49 y de 50 a 59 años de edad, en 26 municipios del interior del estado. Este proceso se llevará a cabo del 21 al 24 de enero de la siguiente forma. Mañana se vacunará a personas de 40 a 49 en los municipios de Bocobá, Canzacap, Cuncunul, Chapap, Tzam, Yobaín, Xochitl y Ucú. También mañana se aplicarán las dosis a hombres y mujeres de 50 a 59 años de edad, de Quintana Roo, Mayapam, Copomá, Tepacam, Suma, Cagua, Tecal de Venegas, Mama, Xochitl, Silán de Bravo, Ixil y Sinanché. El 24 de enero arranca este proceso para ambos sectores de población, únicamente en las demarcaciones de Canacín, Valladolid, Tizimín, Progreso, Tecash y Ticul. Este jueves continuó la aplicación de segundas dosis de vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de edad en 30 municipios más, proceso que se llevará a cabo hasta mañana. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 146 pacientes en hospitales públicos. 72.597 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esa cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que es 86.257. Hoy se detectaron 835 nuevos contagios de coronavirus, 428 en Mérida, 63 en Canacín, 58 en Valladolid, 55 en Maxcanú, 47 en Progreso, 28 en Tizimín, 18 en Izamal, Tecash y Umam, 14 en Motul, 12 en Concal, 8 en Ticul y 8 foráneos, 6 en Jalachó, 5 en Cuncunul, 4 en Oxcuscap, 3 en Cenotillo, Espita, Peto y Guayma, 2 en Baca, Chancom, Jují, Mocochá, Sutzal, Tinum, Tixpehual y Yaxcucul, 1 en Chemash, Chipchulu Pueblo, Chiquinzonot, Tzan, Joctum, Ixil, Panabá, Samajil, Sotuta, Teabo, Tecó, Tecal de Venegas, Tecantó, Tepacam, Tixcocop, Tzucacap y Yaxcabá. De los 86.257 casos positivos, 689 son de otro estado u otro país. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 51.399 personas contagiadas de coronavirus que viven en 13.402 en la zona norte, 12.556 en la zona oriente, 5.037 en la zona centro, 8.043 en la zona sur, 12.353 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de entre 40 y 87 años. 4 residían en Mérida, 1 en Tizimín y 1 en el municipio de Escárcega del vecino estado de Campeche. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, obesidad,
hipertensión, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión y EPOC. En total son 6.534 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 6.980 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 146 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte de hoy, doctora. Muchas gracias. Estaremos actualizando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.